para abordar los temas del orden público, las dificultades que han tenido las distintas comunas para poder hacerlo también, una relativa normalidad, lo que ha ocurrido con la PSU, las elecciones de gobernadores y mucho más. Estamos junto a Claudio Castro, alcalde de Renca. Bienvenido, alcalde, ¿cómo está? Hola Bárbara, muy bien, gracias. ¿Cómo han sido las últimas jornadas que han habido puntos en la capital que han sido muy violentas? ¿Cómo ha estado su comuna? Hemos estado como distintos lugares de Santiago, ¿no? Con situaciones de tensión que se han vivido con distintas intensidades las últimas semanas. Y a propósito de la muerte del barrista de Colo Colo, también tuvimos algunos episodios ahí complejos y que eventualmente podrían volver a repetirse, de hecho. ¿Han tenido ataques a cuarteles de carabineros? Hemos tenido enfrentamientos. Esto es bien. Cuesta ponerle Un nombre, un una nombre, categoría. ¿no? Claro, es algo, yo diría, bien inorgánico. Hay convocatorias por redes sociales, hay personas que llegaron efectivamente y se generaron enfrentamientos entre carabineros y personas que llegaron a estas convocatorias por redes sociales. En los entornos de la comisaría, pero también en lugares un poco más alejados. En el caso de Colina, el alcalde ha señalado que ellos ven que estos actos de violencia están organizados y bien coordinados. ¿Usted ve algo similar en su comuna? Mira, hemos tenido distintos momentos en estos meses. Nosotros tuvimos las primeras semanas algunos episodios de saqueos donde veíamos ciertos tipos de coordinación. Los saqueos no partían de manera espontánea, partían porque personas llegaban preparados para abrir ciertos locales de supermercados especialmente. Y después veíamos además que había cierto nivel de coordinación porque quienes abrían un lugar, de hecho, se movilizaban en ciertas caravanas que llegaban a otros lugares. Eso era lo que podíamos prever. Pero hoy día vemos una situación bastante menos orgánica con convocatorias por redes sociales que cuesta identificar quién las hace, son cuentas anónimas y a las que acuden además personas que lo hacen también de manera poco orgánica. Entonces está harto más difuso. Pero sí, hemos tenido episodios con la PSU la última semana y la primera versión de la rendición eh, y, y- y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar los días que vienen. Y en ese caso, un pequeño paréntesis con la PSU, ¿tuvieron incidentes en hartos de los colegios? ¿Tuvieron que repetirla de nuevo en la comuna en la última vez? Sí, teníamos 4 establecimientos en Ranca, los 4 establecimientos suspendieron la rendición de la prueba, luego tuvimos una segunda versión, la repetición, donde también hubo establecimientos, no eran exactamente los mismos, y también tuvimos en uno de esos establecimientos situaciones complejas que llegaron a suspender nuevamente al menos una de las pruebas. O sea, los jóvenes que lo rindieron en uno de sus establecimientos están para el tercer llamado. No sabemos, ahí yo entiendo que van a haber soluciones distintas dependiendo de quiénes son. Ahora cada vez son menos, entonces cada vez la solución es más puntual. Y ahí la verdad es que nosotros estamos un poco fuera porque el Sí. vínculo es directamente entre el DENRA y los estudiantes. Alcalde, volviendo a los temas de seguridad, ¿cómo ha visto usted el actuar de Carabineros? ¿Cómo le ha tocado a usted en su comuna pensando en que esta aporta una reforma a Carabineros? Sí, mira, ha sido de dulce y de agraz, ¿no? Nosotros hemos tenido dificultades con el funcionamiento carabinero hace años. Yo soy alcalde hace 3 años y desde hace 3 años venimos denunciando que en Renca tenemos primero que todo, una dotación muy baja. Yo lo decía en la ENADE también el otro día, el 2018 teníamos un aumento de los delitos violentos de un 38% y veíamos que mientras en el sector oriente bajaban en promedio los delitos violentos 27%, habían casi el doble de carabineros por habitante, comunas como Las Condes o Vitacura respecto de Renca y Cerro Navia, con muy pocos vehículos. Una cuestión que nos pasa regularmente en Renca es que nuestros vecinos llaman al 133 y no acuden. Yo hablaba con uno de los mayores, además muy poca capacidad de planificación. Yo llevo 3 años como alcalde y han habido 4 mayores en Renca, que es la autoridad policial comunal. Por lo tanto, mucha dificultad para avanzar. Hemos tenido situaciones eh, se han desbaratado bandas delictuales dentro de carabineros que operaban en nuestra comuna y que eso ha significado la salida, merecida por cierto, de esos carabineros, pero que deja más mermada la fuerza policial en Renca. Por lo tanto, Carabineros es una institución que viene en crisis hace tiempo. Y eso, bueno, tiene que ver con los mismos problemas de financiamiento que habían tenido, ¿cierto? Con esta salida de un gran número de generales. Por lo tanto, evidentemente es una institución que ha dado muestras este último tiempo. Ahora, mi impresión es que no por el último tiempo, sino que producto de todo esto que venía pasando, de que no estaba preparada para enfrentar estas situaciones que hemos tenido. Eh, Hemos tenido carabineros que han sido brutales con los inocentes y que han sido muy torpes con los culpables que existen y que todos esperamos que puedan ser identificados y enfrentados.
Y eso lo hemos vivido en Renca también. Hemos tenido niños y niñas las primeras semanas de los conflictos que tuvieron perdigones, niños de 8 años con perdigones y que llegaron a cerca de una decena, niños de ese rango etario, ¿no? Entre 8 y 12 años. Por lo tanto, ha sido bien complejo. Todos estos problemas que usted menciona, que venían desde antes, me imagino que se deben haber intensificado bastante desde el estallido social hasta ahora. ¿Y en qué otras cosas le ha afectado? Hay municipalidades que se han preocupado porque, por ejemplo, al tener menos dotación o tener a los carabineros en otras labores, han aumentado las infracciones o han disminuido más bien la infracción, el parte, y han aumentado la infracción no comparte en el fondo. Ha disminuido la recaudación por eso. ¿Le ha afectado a usted desde ese punto y desde la sensación que al haber menos carabineros haya más gente cometiendo eventualmente delitos? La verdad es que para nosotros las multas, que por ejemplo por infracciones de tránsito, especialmente infracciones de tránsito, no es una gran vía de ingreso para la municipalidad. También la pueden cursar funcionarios municipales. Entonces, yo diría que ahí no es donde tenemos puesto el foco, sino que en una situación que es muy compleja. Yo creo que nosotros necesitamos además una policía, un orden público que permita que la vida se viva con normalidad. Y eso es lo que no hemos tenido el último tiempo y hemos ido transitando también desde una movilización que en un principio, a partir de esa movilización se generaban situaciones conflictivas con carabineros. Hoy día lo que vemos más bien son convocatorias que apuntan derechamente a enfrentar a carabineros, sin tanta movilización de lado. Los mensajes son del tipo: tenemos que seguir hasta que todos caigan, tenemos que vengar a los que han caído. Y eso es una situación que nos preocupa muchísimo porque lo que vemos es un llamado a la violencia que genera más violencia y que finalmente podemos terminar en una espiral que no le conviene a nadie. Y alcalde, ¿cómo abordamos esto? Porque en un principio se manifestaba la dificultad de Carabineros para distinguir entre los manifestantes, quienes marchaban, y los que estaban haciendo desmanes. Pero lo que hemos visto en las últimas semanas es que ya prácticamente no hay manifestantes y solo gente que va a hacer desmanes, y aún así no han logrado mantener un relativo orden público. Bueno, esa es la situación que vivimos como país. Yo creo que lo que nos falta también en esto es generar las condiciones que son políticas, que son sociales, para poder generar un clima de tranquilidad. ¿Cómo cuáles Porque deberían ser? hay una suerte de manto de impunidad, ¿no? Estos últimos meses ha aparecido que ciertas escenas de violencia incluso son necesarias. Y eso está sustentado en esta idea de que si esto no sucedía, nada iba a cambiar. Entonces, precisamente lo que tenemos que generar nosotros, el mundo político, ¿cierto? Y especialmente el gobierno, que tiene la primera responsabilidad en esta materia, es generar las condiciones de cambio que vayan por la vía de la agenda social. Esto partió con un aumento en el transporte público, hay proyectado hoy día una rebaja del transporte público, por ejemplo, para las personas mayores. Alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos, el 22 de octubre le hicimos entregar una carta al presidente de la República donde decíamos que aquí había que considerar en serio, por ejemplo, la posibilidad de eliminar el cobro del pasaje escolar para los estudiantes. Marzo va a ser un mes tremendamente complejo. ¿Cómo generamos una anticipación para que con ciertas medidas baje la tensión? Y bueno, y por cierto, los temas más profundos y de más largo plazo, ahí está la reforma de pensiones, la reforma tributaria. Hay que explicarle todo esto a la ciudadanía y tratar de encauzar hoy día todos los esfuerzos en el proceso constituyente. ¿Y cómo ve usted la agenda social? Porque se han avanzado muchos proyectos prácticamente en todas las reformas, o bien ya se han terminado, y están a punto de promulgarse, o están muy avanzadas, pero ¿no pareciera que eso ha calmado o no a la gente en la calle? Pareciera que no es suficiente, y eso está relacionado con que las desigualdades son muy grandes. Entonces, mira, yo no tenía expectativas de que en el actual gobierno, si veíamos la agenda antes del 18 de octubre, ¿cierto? Con una reforma tributaria que era distinta, una reforma de las pensiones que era distinta a la que estamos viendo hoy día, y sin una cartera de proyectos como los que existen hoy día, relacionados con el valor del pasaje en el transporte público, relacionados, por ejemplo, con un tema que nos toca a las municipalidades, que tiene que ver con cómo se distribuyen los recursos públicos en las municipalidades para generar también condiciones de equidad territorial. Esa no era la agenda que veníamos trabajando, que el gobierno había planteado antes del 18 de octubre. Yo creo que hoy día hay una agenda distinta. Hay una agenda que es muy difícil que sea suficiente porque la situación de desigualdad que vive nuestro país excede probablemente el plazo incluso que le queda a este gobierno para terminar. Pero
pero hay cosas que han pasado. No es popular decirlo, yo creo que es importante reconocer eso que ha pasado, también reconocer con claridad qué es lo que falta y cuál es la agenda o el cronograma para que esas cosas pasen. Y también centrar la mirada en el proceso constituyente, que es el cambio de las reglas del juego en nuestro país, que no son situaciones del cortísimo plazo, pero que son fundamentales para proyectar un país que logra enfrentar las desigualdades y los abusos. Usted dice que no es popular decirlo, se refiere a como reconocer que el gobierno sí ha cedido en su programa y sí ha avanzado más allá de lo que le habría gustado. Eso es evidente, y el reconocimiento de eso tiene que ver, más bien el reconocimiento el reconocimiento que hace el gobierno de una situación que no estaba en ninguna proyección, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que la dimensión de la crisis que ha vivido nuestro país, llevamos más de 27, 28 personas que han fallecido, situaciones de violencia que se mantienen hasta el día de hoy, por cierto que hace pensar en que las medidas tenían que ser absolutamente extraordinarias, y yo creo que en eso falta todavía. Nosotros hemos crecido, todos nosotros, en décadas de una cierta estabilidad que nos llamaba a ser responsables, que el crecimiento económico era lo más fundamental, que había que dejar para después algunas reformas que eran importantes. Yo creo que todo eso cambia y que exige que gobierno, privados y todos quienes tenemos algún tipo de acceso al poder o a los privilegios, seamos capaces de distribuir esos privilegios de una manera distinta y urgente. Pensando en esa antigua normalidad, ¿hay una promesa incumplida respecto a si uno se esforzaba, si uno trabajaba con mérito, iba a poder lograr objetivos que no se han cumplido? Por cierto que sí, esta idea de que el esfuerzo paga, ¿no? El esfuerzo vale la pena porque la vida va a ser mejor, es una promesa que es incumplida y que además genera frustración. Y yo creo que lo que gran parte de las ciudadanas y los ciudadanos del país han visto es que no era el esfuerzo lo que pagaba, era el ser amigo de, familiar de, o tener acceso a algún tipo de privilegio que me permitía saltarme la fila. Y eso eso pone en entredicho finalmente todo el modelo de desarrollo y democrático que tiene nuestro país, y que nos lleva a visualizar de manera tremendamente clara que hoy día quien paga se salta la fila. Si yo pago, me salto la fila de la educación pública, ¿cierto? Y logro acceder, por ejemplo, a propósito de la PSU, a una buena educación superior, me salto la fila de FONASA y logro saltarme la cola para pedir una hora en un consultorio o en un hospital. Y así, ese modelo queda en entredicho y es precisamente eso lo que tenemos que cambiar. Volviendo un segundo a temas de seguridad, las comisiones que han convocado para abordar la reforma de Carabineros también han señalado la necesidad de crear un nuevo ministerio, un Ministerio de Seguridad. ¿Usted comparte esa idea? ¿Le parece que podría aportar? A mí me parece que sí, no solamente respecto de la mejora de Carabineros, que es urgente, y yo creo que esa reforma tiene que pasar sin importar cómo se organiza el gobierno en el nivel central. Me parece que para efectos de la estabilidad de los tiempos que vienen es importante erradicar la seguridad pública en una institución que esté, en un ministerio, ¿no? Que esté específicamente destinado a ese ámbito, porque si no, cualquier otra agenda termina estando muy asociada a la seguridad pública. Yo creo que va a ser muy difícil que, por ejemplo, futuros intendentes o ministros del Interior, si es que no existe esa separación, puedan llevar adelante una agenda que va a estar regularmente cayendo producto de episodios de seguridad pública que hasta ahora no han sido capaces de controlar. Y en ese sentido, ¿qué le parece esta ola de acusaciones constitucionales, incluso amenaza por parte del Frente Amplio de acusar al nuevo ministro del Interior respecto a lo que ha ocurrido, o más bien si es que no hacen lo que ellos quieren, destituyendo al general director de Carabineros? A mí me parece que hay que ver de nuevo qué es lo que causa eso, ¿no? Y es que vemos un gobierno que ha sido también lento a la hora de identificar y asumir responsabilidades. Y eso, insisto de nuevo, llevamos decenas, centenas, sino de casos de casos con registro de violaciones a derechos humanos. Llevamos años, como te decía antes, enfrentando una situación de seguridad pública que es irregular, donde algunos tienen mejor acceso a seguridad pública que otros. De nuevo, eso está relacionado con los recursos o con los ingresos o con la situación socioeconómica. Cuando hay situaciones que no corresponden, como las que hemos vivido todo este último tiempo, las responsabilidades, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, es importante asumirlas. Y lo que vemos es que eso no ha pasado. Carabineros ha cometido errores garrafales que han costado vidas.
qué es lo que ha pasado o cuál es el mea culpa y cuáles son las responsabilidades que asume la institución no se han visto. Entonces, me parece que eso también genera las condiciones para que el Parlamento, haciendo uso además de atribuciones que existen, haga o interpelaciones o acusaciones que sin duda también tienen efectos en atrasar agendas, en poner también un clima que no favorece el diálogo. Pero bueno, alguien tiene que tomar la iniciativa en esto y en eso yo insisto, el gobierno tiene la primera responsabilidad, tiene que generar las condiciones sociales y políticas para poder avanzar en una agenda con cierta normalidad. Alcalde, hace unos días estuvo exponiendo en ENADE, el Encuentro Nacional de la Empresa. ¿Cómo le fue? ¿Cuáles fueron sus impresiones de ese evento? Bueno, lo primero era que era primera vez, de acuerdo a lo que nos planteaban los organizadores, ICARE, ¿no? Sí. de la ENADE, que había un alcalde que estaba invitado a exponer en medio de un panel político. Y a mí me interesaba mucho aprovechar esa oportunidad para reflejar lo que significa, lo que nosotros vemos todos los días. Mira, hubo un momento en toda esta crisis en que parecía que los alcaldes y la alcaldesa, las municipalidades, éramos como los que habíamos sobrevivido todo el naufragio del sistema político. En realidad éramos los menos malos, ¿no?, en la evaluación del público. Y yo creo que eso tiene que ver con que transversalmente, alcaldes y alcaldesas hemos venido denunciando hace mucho tiempo las desigualdades que viven nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y eso fue lo que yo traté de reflejar en la ENADE, traté de interpelar al mundo empresarial, no a conocer estadísticas que conocemos y que de repente por repetirlas tanto pareciera que pasan a ser parte de nuestro paisaje, sino que a trasladarnos a lo que significa la vida cotidiana de personas comunes y corrientes que viven la desigualdad y que además van acumulando esta sensación de angustia y de frustración. Y eso se hace viendo a que se expone una persona en su espacio público, desde las veredas, las platabandas, las plazas, pero también tiene una característica muy profunda respecto de nuestro sistema democrático de nuevo. Un ciudadano ejerce su ciudadanía, participa de la democracia en su pasaje, en su barrio, en su plaza, y cómo se moviliza al trabajo y en las condiciones en que eso sucede. Y cuando esas condiciones son tremendamente injustas, bueno, esa angustia y esa frustración nos llevan a las situaciones que estamos viendo hoy día. ¿Cómo fue la recepción de lo que les comentó? Yo creo que... ¿Sí generó ese clic? Yo creo que sí, pero creo que tampoco es muy sorprendente. El clic no es lo difícil de generar, lo difícil de generar es la respuesta, ¿cierto? Que cambia después de que se expone esta realidad. Y yo creo que el mundo empresarial tiene una responsabilidad tremenda, desde cómo se vincula con las comunidades donde se generan los procesos productivos, pero también respecto de cómo tratan los trabajadores, y la discusión hoy día es muy contingente. ¿Van a esperar las grandes empresas que sea el Estado el que subsidie los aumentos de los ingresos mínimos que existen hoy día? Porque hay empresas que lo han hecho y lo han hecho ver, ¿cierto? Han aumentado este sueldo mínimo al sueldo ético y han hecho ver que es posible. Bueno, hoy día yo creo que ese tipo de señales son fundamentales. Están las certificaciones B, por ejemplo, donde las empresas, haciendo esfuerzos importantes, logran hacerse cargo del medio ambiente, hacerse cargo de los temas sociales, hacerse cargo de sus propios trabajadores. Yo creo que, así como decíamos antes, que nuestro sistema político y democrático tiene que cambiar sustancialmente respecto a lo que hemos conocido hasta hoy día, las empresas, que además muchas veces se jactan de reaccionar mucho más rápido a los cambios del ambiente, ¿no?, que el mundo público, también hoy día tienen una responsabilidad tremenda respecto de cómo cambian sus procesos productivos y su vinculación con la sociedad. ¿Alcaldes están preocupados por lo que pueda pasar con la elección de los gobernadores? ¿Ve que exista la posibilidad de que pudiera suspenderse? Yo creo que no. Tuvimos hace 2 semanas algo que parecía mucho a operación, ¿no? Era alcaldes que daban a entender que no era conveniente, el gobierno que rápidamente reaccionaba y decía, mira, vamos a evaluar esta situación, pero rápidamente también el resto del sistema político, yo diría especialmente alcaldes y alcaldesas, planteamos que es fundamental avanzar en descentralización. Y hoy día la excusa, ¿no?, o el argumento de que la ley no es buena, a mí me parece injustificable. La ley de las atribuciones de los gobiernos regionales se viene discutiendo desde el 2011 en el Parlamento. Más bien que la energía respecto, o que hoy día podría dedicarse a trasladar en el tiempo este proceso, se dedique a hacer la pega, terminar con una buena ley de atribuciones regionales y avanzar. Sin duda que va a ser un proceso tenso, que va a generar tensiones, pero mi impresión es que el hecho de tener gobernadores democráticamente electos va a ser un acelerador natural del proceso de descentralización. ¿Usted cree que al gobierno no le conviene o que ellos quieren hacer esfuerzo para que no se hagan esas elecciones? Pensando, como decía, que tenía una operación política. Yo creo que es evidente que
el 25 de octubre o 26 de octubre era el momento en que las autoridades que estaban en el gobierno y que querían acceder a una postulación como gobernador regional o como alcalde en todas las elecciones que se venían en el 2020 tenían que renunciar. Y hubo muchas autoridades de gobierno que no renunciaron. Por lo tanto, es natural que el sector del oficialismo sienta que probablemente corre una carrera con un poquito menos de ventaja, al menos respecto de cómo lo tenían pensado antes del 18 de octubre. Pero yo insisto, la situación que vive nuestro país exige y parte de la solución pasa por descentralizar y para eso es fundamental la elección de los gobernadores regionales. Esa es una buena política para el Estado y por lo tanto me parece una mala idea retrasarlo. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, alcalde. Que tenga una buena tarde. Los dejamos invitados a que siga revisando nuestros contenidos en emol.com.